Historia de la tabla periódica. Primero tenemos que saber qué es la tabla periódica. La tabla periódica es la forma de distribuir, organizar y clasificar los elementos químicos. Y un elemento corresponde a un mismo tipo de átomos. Esto se refiere a que un átomo, como lo conocemos, va a tener un núcleo formado por protones con carga positiva, neutrones con carga neutra y electrones con carga negativa que van a estar girando alrededor del núcleo. Lo que va a definir qué átomo corresponde a cuál elemento es el número de protones, donde, por ejemplo, el hidrógeno posee solo un protón en su núcleo, y este protón es el que define que este átomo sea de hidrógeno, a diferencia, por ejemplo, del helio, que posee dos protones en su núcleo, y esa diferencia de tan solo un protón diferencia a dos elementos totalmente distintos. La tabla periódica se organiza según propiedades y características, y a partir de esto establece un orden agrupando los elementos. Para poder organizar los elementos, primero hubo que descubrirlos. Muchos elementos se conocían desde la antigüedad. Entre estos se encontraban el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, los cuales eran utilizados tanto para realizar joyas como monedas que se utilizaban como tipo de cambio. Pasaron mucho tiempo hasta que se descubrieran nuevos elementos, donde en el siglo XVII Henning Brand descubrió el fósforo, el cual era un alquimista. Un siglo después se descubrió el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Y ya para el año 1830 se conocían alrededor de 55 elementos. Una vez que ya se hubo conocido una gran cantidad de elementos químicos, se quiso ordenar estos elementos. El primero que habló de una clasificación fue Lavoisier. Él dijo que se podían clasificar en metales, no metales y metaloides. Y aunque este tipo de nomenclatura aún se sigue utilizando en la tabla periódica, no se aceptó debido a la gran cantidad de diferencias físicas y químicas que se encontraban, ya que no se pueden agrupar simplemente por estas características. Más tarde, Dobereiner fue uno de los primeros que se le ocurrió clasificar los elementos químicos en relación a los pesos atómicos. Y él las clasificó en triadas, en la cual las triadas se observan hacia abajo, donde él encontró que los elementos de una misma triada contenían propiedades similares. Y lo que hizo él fue observar una relación entre los pesos atómicos de los elementos de una misma triada, donde observó que el peso atómico del elemento del medio de la triada correspondía al promedio de los dos elementos más externos de la triada. Más tarde, Newlands, en 1864, formuló la ley de las octavas. A él se le ocurrió ordenar los elementos en orden creciente de peso atómico, donde observó que el último tenía propiedades similares al primero, en la cual, aunque esto se llama ley de octavas, clasificó hasta 7, pero el nombre octavas se basa en la escala musical. Lo que él observó fue que en una misma fila los elementos iban a poseer propiedades similares. Finalmente, Mendeleev en 1869 publicó su primera tabla periódica, que es la que vemos a continuación. En este caso, él ordenó los elementos por número creciente de masa atómica y los agruparon en filas o periodos.
dejando espacio para los elementos que aún estaba pendiente por descubrir. Y situaron en el mismo grupo elementos con propiedades químicas similares. La tabla periódica actual es una modificación de la tabla de Mendeleev, donde se corrigieron algunas irregularidades. Además, se integraron gases nobles y elementos radiactivos que no habían sido descubiertos en esa época, y después, gracias al desarrollo de la mecánica cuántica durante el siglo XX, se logró aportar información estructural de los átomos, lo cual ayudó claramente a clasificar los átomos por propiedades químicas que antes no se habían considerado, como lo son el radio atómico, la electronegatividad, el potencial de ionización, etc.